Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Les damos una cordial bienvenida a esta su iglesia cristiana Villahermosa. Vamos a tener en esta noche la serie Nueva Vida en Cristo, volumen 3, en el tema que estamos viendo en el volumen 3, viviendo juntos los unos con los otros. Y el tema de esta noche es animándonos unos a otros. Pero vamos primero en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, Señor, y tu fidelidad. Gracias te damos, Padre Santo, por traernos, Señor, cada día tu alimento espiritual, con el cual, Dios amado, nos vas transformando, Señor, y nos vas ayudando a que crezcamos espiritualmente en santidad a la medida de Jesucristo. Oh Dios amado, gracias porque eres fiel, porque el que comenzó en nosotros la buena obra no la terminará, sino que cada día va siendo en nosotros conforme a su propósito y su perfecta voluntad. Te damos muchas gracias, Dios amado, y te pedimos, Dios, que con tu Santo Espíritu, oh Dios, nosotros recibamos esta palabra y la pongamos por obra, Señor. Que seamos dóciles en tus manos, Dios amado, para que seamos un sacrificio vivo de alabanza a ti, Señor, glorificándote, Señor, con nuestra vida. Te damos, pues, amado Dios, toda la gloria y la honra y te pedimos, Señor, que nos asistas en esta noche, en esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para esta noche entonces vamos a comenzar recordando el versículo que habíamos memorizado de la clase anterior. ¿Recuerdan ese versículo? El versículo es Juan 13:25. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Otra vez, mis hermanos. Juan 13:25. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto es lo que nos dice Dios de cómo nos ven las otras personas y cómo nos distinguen como sus verdaderos discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Vamos entonces a dar continuidad al tema de hoy, animándonos unos a otros. Al comienzo de cada clase, mis hermanos, tenemos unas preguntas que nos ayudan a entender si nosotros este tema de animándonos unos a otros lo hemos abordado de la forma correcta. Hay unas frases que vamos a revisar y que cada uno en sus notas va a colocar si es falso o es verdadero. La primera afirmación es, nuestro tiempo con otros creyentes debe motivarnos a vivir mejor. ¿Esto es falso o es verdadero? Solo nuestros hechos, no nuestras palabras, pueden animar a otros. ¿Falso o verdadero? Y por último, vamos a la afirmación, pasar tiempo con alguien cuando está pasando por problemas es una buena manera de animarle. ¿Falso o verdadero? Ahí, mis hermanos, entonces nos vamos a alinear y a revisar después de que revisemos y que estudiemos este tema, si las ideas que nosotros tenemos, si son las correctas. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con un testimonio del libro Coronavirus y Cristo, de nuestro hermano John Piper. En este libro, el hermano nos muestra una situación difícil que él vivió y que él cómo abordó esta situación tan difícil. Es una situación que nosotros diríamos
que es un buen momento, si alguien la vive, para nosotros ayudarle en ese desaliento. Leo textualmente. Recuerdo que el 21 de diciembre del 2005 me dijeron que tenía cáncer de próstata. Durante las semanas siguientes, todo lo que escuchaba giraba alrededor de las probabilidades. Las probabilidades si esperábamos un tiempo. Las probabilidades si usaba ciertos medicamentos. Las probabilidades si optaba por procedimientos homeopáticos. Las probabilidades si me hacían una cirugía radical. Mi esposa y yo analizamos seriamente esos números, pero al final del día nos sonreíamos el uno al otro y pensábamos, nuestra esperanza no está en las probabilidades, nuestra esperanza está en Dios. Como no queríamos decir, con esto no queríamos decir, es 100% seguro que Dios me va a sanar. Los médicos solo pueden hablar de probabilidades. La esperanza que ofrece la roca de la que hablamos es mejor que eso, sí, mejor que una sanación. Incluso, antes de recibir la llamada telefónica del médico en la que me informó que tenía cáncer, Dios ya me había recordado de una manera extraordinaria la roca que tengo bajo mis pies. Después de mi examen anual de rutina, el urólogo me miró y me dijo, me gustaría realizar una biopsia. Pensé, ¿en serio? ¿Cuándo? Ahora mismo, si tienes tiempo. Sí, por supuesto. Él fue a buscar el aparato y mientras me cambiaba y me ponía la típica bata azul, tuve tiempo para reflexionar en lo que estaba pasando. Entonces, él cree que podría tener cáncer. Al ver cómo mi futuro en este mundo comenzaba a cambiar ante mis ojos, Dios trajo a mi mente algo que había leído recientemente en la Biblia. Esto es lo que Dios me dijo en la oficina del urólogo mientras esperaba la biopsia que luego confirmó que tenía cáncer. John Piper, esto no es un castigo. En la vida o en la muerte estarás conmigo. Es así, mis hermanos, como Dios nos muestra que muchas veces vamos a tener dificultades, que muchas veces vamos a tener momentos muy duros y que vamos a estar en desaliento, en angustia, en problemas. Pero Dios siempre nos muestra que nosotros vamos a tener primeramente el consuelo de Él y que cuando nosotros recibimos ese consuelo de Él o también cuando escudriñamos las escrituras, vamos a poder consolar a otros. Echarle flores a otra persona o halagarle puede que en algún momento no nos crea, ¿cierto? O criticarle también va a hacer que de pronto la hagamos sentir mal y que antes nosotros quedemos mal con esta persona. O no tomarle en cuenta lo que nos está diciendo también puede ser una mala acción, ¿cierto? Porque esa persona está viniendo a nosotros para que nosotros le animemos. Pero lo que nunca va a olvidar esa persona es que si nosotros le animamos en el momento oportuno, eso sí es valioso. Entonces el Señor siempre nos está exhortando en su palabra a que nos animemos unos a otros. Vamos a leer, hermanos, dos textos. Vamos primero a Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Señor nos está diciendo que nos animemos y nos edifiquemos y que si lo estamos haciendo, continuar bendiciendo a los hermanos, animándoles. Luego vamos a mirar 2 Corintios 1 del 3 al 4 que nos dice:
Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Perdón, 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces el Señor nos dice en su palabra que vamos a tener tribulaciones, que vamos a tener dificultades, que vamos a tener momentos de angustia, mis hermanos, que en esos momentos vamos a recurrir es al consuelo que Dios nos da y vamos a necesitar el consuelo de nuestros hermanos. Es ahí el Señor que nos está diciendo, preparémonos, leamos su palabra, confiemos en Él, para que nosotros podamos tener y estar fuertes sobre la roca y podamos llevarle a esos otros hermanos el consuelo y el ánimo que necesitan en esos momentos de dificultad. Leamos, hermanos, Salmos 94, 19. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra con respecto a este tema? Salmos 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo, sí, ojo, vas a tener aflicciones, vas a tener tribulaciones, vas a tener momentos de angustia, de dificultades. Pero mire lo hermoso que nos dice el Señor, que cuando en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, o sea, uno se va cargando de todo ese angustia, esa aflicción, y Dios nos dice que la vamos a vivir y que eso no es pecado. Pero también entonces nos dice, tus consolaciones alegraban mi alma. Es ahí que nosotros vamos al Señor, mis hermanos. Dios sabe bien qué es por lo que nosotros vamos a pasar y por lo que estamos pasando. Y como hermanos de la fe debemos animarnos, consolarnos unos a otros, estar pendientes de nuestros hermanos. Por ejemplo, cuando en el grupo de la iglesia o en el grupo de damas escriben apoyarnos en oración por tal persona en salud o por tal persona en conversión, ese hermano que nos está pidiendo ese auxilio está diciéndole, por favor hermanos, ayúdenme en oración. Y si alguien es cercano a él, dele una llamadita, háblele, no para averiguar chisme, a ver qué pasó, no para decir, ay, a ver qué tan mal está, a ver si vive y estar pendiente de un chisme, de una cosa y la otra. No, hermanos, el Señor nos está exhortando es a que nos acerquemos como hermanos a consolarnos. Momentos de angustia hemos vivido todos mis hermanos, muy difíciles. Y qué más grato que lo que el Señor nos está mostrando esta noche, de que como hermanos de la fe, como hermanos en Cristo, nos acerquemos a consolarnos. Son tan duros estos momentos que Él mismo dice que nos consuela y que nos ha dado el consolador porque sabía por qué tipo de angustias íbamos a pasar. O sea, Dios sabe que nuestra condición humana, que de este lado de la eternidad vamos a tener muchas dificultades, vamos a necesitar mucho consuelo en muchas situaciones. Dios lo sabe y por eso nos lo dijo, que el consuelo viene primero de Él y que también viene de parte de nuestros hermanos. Vamos a leer, hermanos, Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador. Así que, hermanos, peguémonos del Señor. Miremos Dios cómo nos ha fortalecido y cómo nos da su palabra cada día para que nosotros nos llenemos de Él y podamos nosotros consolar a otros. ¿Por qué nosotros podemos consolar a otros? Porque tenemos fe en su palabra, porque sabemos que Dios es inmutable, porque sabemos que Dios es fiel, que Dios nos ha guardado y que en su palabra podemos creer y confiar. El Señor de su gran amor nos ha dado. Él nos lo dice todo el tiempo. Él nos manda a que nos fortalezcamos en su palabra, que aumentemos nuestra fe en Él y que al aumentar nuestra confianza en Él vamos a tener la certeza y la palabra de parte del Espíritu Santo para poder consolar a otros mis hermanos, llevándoles esa palabra que nosotros ya hemos aprendido. Por ejemplo, la palabra del Señor, que hay algunos textos aquí en la diapositiva, es Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Les animo a que me acompañen en esta lectura. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, hermanos, que sea que estemos vivos o muertos, el Señor está con nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y Romanos 8, 37 al 39 nos dice así. Romanos 8 del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la palabra de confianza que nosotros tenemos en el Señor. Nada nos podrá separar de su amor, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vamos llenándonos de toda su palabra, creyendo en Él, sabiendo que su palabra es verdad, que es real, que podemos confiar en Él, podemos tener esa roca, esa palabra para poder consolar y exhortar a otros. Todo lo que pasa, mis hermanos, es por la soberanía del Señor. Nada, ni la vida ni la muerte, nada pasa si Dios no quiere. Nosotros muchas veces podemos programar cosas o decir que vamos a hacer esto o aquello o que vamos a estar en una actividad o en un viaje, pero solo el Señor en su soberanía lo hace si Él quiere. Santiago 4, 13, 14 dice, Santiago 4, 13 al 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que mis hermanos, ayudémonos y consolémonos unos a otros, porque el Señor nos exhorta a que como hermanos en Cristo nos ayudemos. Y lo que pasa en nuestra vida, mis hermanos, es la soberanía santa de nuestro Dios. Vamos a desarrollar entonces, después de esta introducción, el tema que nos convoca, animándonos unos a otros.
Leamos nuevamente Primera de Tesalonicenses 5, de Primera de Tesalonicenses 5:11, y vamos a mirar cuáles son los mandatos que Dios nos dice ahí. Primera de Tesalonicenses 5:11. Dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Escriban sus notas, mis hermanos, cuáles son los mandatos que Dios nos está dando en este versículo. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es necesario decir cosas positivas a alguien para animarlo, aunque no son ciertas. ¿Qué piensas, hermano, de esta afirmación, de esta pregunta? Si nosotros por exhortar, por animar a alguien, le vamos a decir cosas que no son ciertas, ¿de verdad le estamos animando? Él sabe, nuestro hermano sabe si eso es verdad o no. Entonces antes se va a sentir ese engañado, se va a sentir burlado. Nosotros hablemosle con la verdad. Dios nos manda a que hablemos siempre con la verdad. Hay palabras de ánimo, hay palabras bonitas, hay palabras de confianza en Dios que le podemos decir. ¿Para qué mentirle o para qué prepararlo con falsas expectativas frente a un viaje, frente a un empleo? Decirle, no, usted como es de teso, usted como está bien preparado, con toda seguridad lo van a llamar. No. Recordemos lo que leíamos ahora en Santiago. Solo Dios sabe, porque es su soberanía. Entonces lo que nosotros podemos exhortar al hermano es decirle, hermano, si Dios quiere, puede suceder esto o aquello. Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros siempre, sea que vivamos o que muramos. Y que su amor es inmutable, que nada nos puede alejar de su amor. Eso sí es una verdad. Con certeza lo podemos decir. Entonces esas son las palabras de consuelo y de ánimo que nosotros sí podemos decirle a nuestros hermanos. No les digamos cosas que no sean ciertas o falsas expectativas. Vamos al otro punto que dice. En Hebreos 10:24, el Señor nos está hablando sobre algo que nosotros debemos hacer como cristianos. Vamos a ese texto, mis hermanos. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor que debemos hacer? ¿Y cuál es esa razón para la cual nosotros nos debemos reunir como cristianos? Responda esta pregunta en sus notas, mi hermano. En este mismo texto, pero en el mismo capítulo, pero en el versículo 25, Dios nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta palabra exhortar o estimular, ¿a qué se refiere en este versículo, mis hermanos? Podríamos decir que solo lo estamos diciendo para decir cosas buenas, o a qué otro punto hace referencia el Señor con este versículo. Según la palabra de Dios, vemos que Él nos está diciendo, exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos está hablando el Señor a que nosotros también hagamos caer en cuenta a nuestros hermanos cuando no están haciendo algo correcto.
Eso también hace parte de ese estímulo que nosotros hacemos a nuestros hermanos, porque les ayudamos también a que no se alejen del Señor, sino que si tienen una dificultad, en lugar de alejarse del Señor y hacer cosas que no son adecuadas, más bien volverse al Señor, congregarse con sus hermanos y exhortarlo para que no haga esas cosas inadecuadas, ¿cierto? El Señor nos está exhortando a que hagamos el bien. En este texto de Hebreos 10:25, Dios nos da dos mandamientos. ¿Cuáles son esos dos mandamientos que nos da mi hermano? Escríbalo en sus notas. El Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuáles son esos dos mandamientos? No dejar de congregarnos y exhortarnos. ¿Listo, mis hermanos? Bueno, ¿cómo podemos ayudarnos si de pronto nos contactamos por otros medios? ¿Cuáles pueden ser esos otros medios con los cuales podemos reunirnos con nuestros hermanos o podemos acercarnos a nuestros hermanos? Escribe ahí en tus notas qué otras formas puedes acercarte a tu hermano para consolarlo, para darle aliento, para exhortarlo. ¿A través de qué otros medios? Escribe, por favor, hermano, en tus notas. Es cierto, ahí podemos contactar a nuestros hermanos por una videollamada, por un mensaje WhatsApp, y hay otras formas que la iglesia también ha dispuesto para contactarnos y ayudarnos como hermanos. Están los buzones de fortaleza de damas, de jóvenes, también están los diferentes grupos de la iglesia donde escribimos para pedir oración en algún momento de dificultad, ¿cierto? Esas son también otras formas de ayudarnos, de acercarnos, de reunirnos como hermanos. Y también hay otros medios que son los ministerios, los diferentes ministerios que se han establecido en la iglesia. Entonces, si tienes también la intención de acercarte a algunos hermanos, puedes hablar con el pastor para mirar en qué otro grupo puede servir y él dará la indicación correcta para mirar a qué otros, por qué otros medios podemos acercarnos a nuestros hermanos. Ahora te hago una pregunta, mi hermano. ¿Cada cuánto se reúne con otros creyentes? ¿Cada cuánto nos reunimos con otros hermanos? Claro que en este momento, por asuntos pues de la situación que nos acontece, que es la presencia del coronavirus, debemos tener distanciamiento físico, pero eso no es distanciamiento social, mis hermanos. Nosotros podemos acercarnos a nuestros hermanos con una llamada, como les comentaba, participar en algunas actividades de la iglesia, conservando las normas de bioseguridad. Pero entonces, ¿cada cuánto hacemos esto? Es muy importante reunirnos como creyentes porque está en nuestra familia de la fe, está en la iglesia en la cual Dios nos ha colocado, ¿cierto? Ahora, hermanos, hay una urgencia de reunirnos y la palabra de Dios dice, porque aquel día se acerca. Esto nos lo dice en Hebreos 10:25. Volvamos a leer el texto. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere la palabra, mis hermanos? ¿A qué día se refiere cuanto veis que aquel día se acerca? Para profundizar en este punto, vamos a mirar el versículo 37 del mismo capítulo, porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que este día se refiere a la venida de Jesucristo. Pero entonces algunos podrán decir, no, pues eso lo hemos viniendo hablando desde hace mucho. Es que nosotros no lo sabemos, pero sí sabemos que está cerca porque su palabra lo dice y la palabra de Dios es verdad. Pero como no lo sabemos, debemos estar preparados. Por eso nos debemos exhortar, mis hermanos. Debemos congregarnos, debemos animarnos los unos a los otros para que no nos desviemos y nos alejemos y nos salgamos de lo que Dios dice que hagamos, sino que al congregarnos y reunirnos y animarnos, vamos a poder esperar preparados ese día, bien sea que nos toque o bien sea que muramos primero. Pero cualquiera sea la situación, mis hermanos, que estemos preparados, porque nuestra esperanza es viva. Yo lo creo y espero que usted también, mi hermano, lo crea, que si morimos vamos a estar con el Señor. Ahora lo leímos en 1 Tesalonicenses 5, 9 y 10. Que sea que estemos vivos o muertos, nuestra compañía sea nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza. Entonces, para esto, mis hermanos, congreguémonos, animémonos unos a otros, estemos preparados para ese día, que no sabemos qué día es, pero que vamos a estar preparados. ¿Cómo animarnos unos a otros? Vamos a leer, hermanos, Proverbios 10:25. Esta es una manera de animarnos y usted va a escribir en sus notas cuál es esta manera que Dios nos está diciendo, cómo nos debemos animar. En Proverbios 10:25 su palabra dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. El justo permanece para siempre. Proverbios 10:25. Entonces esa es nuestra esperanza, mis hermanos, y así es que nosotros podemos exhortar a otros hermanitos cuando estén en dificultad, llevar la palabra y mostrarles la palabra que dice. Vamos a leer también en Proverbios 18:21 y vamos a escribir en nuestras notas lo que hace referencia a la lengua. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua tiene dos poderes. ¿Cuáles son, mis hermanos? O sea que con lo que yo digo, de lo que yo he aprendido de su palabra, puedo llevarle a un hermano esperanza. Puedo darle un aliento. Puedo reconfortarlo. A esa es la vida a la cual se refiere el texto. Usemos la palabra del Señor para alentarnos, para reconfortarnos, mi hermano. Con la lengua podemos hacer eso. Volvamos a Efesios 4:29 y vamos a responder nuestras palabras a qué deben contribuir. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras, según Efesios 4:29, ¿a qué deben contribuir? Escríbalo en sus notas, mis hermanos. El texto no lo está diciendo. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A qué debe contribuir? A la edificación. Ahora vamos a escribir
en nuestras notas unos ejemplos de palabras que den ánimo y luego vamos a escribir palabras que desanimen. Haga un listadito, hermano, de 5 palabras que den ánimo y luego 5 palabras que desanimen. Estas palabras que den ánimo pueden ser, en el Señor estamos confiados, puedes salir de esta situación, Dios te asiste con su mano, estés tranquilo, mi hermano, que en el Señor todo tiene solución. Palabras de ánimo y palabras que desanimen. No, es que usted sí es muy de malas. Ah, sí ve, es que ese es el destino. Eso le iba a pasar. ¿Sí ve para qué hace eso? Hermanos, Dios nos exhorta a que demos palabras de ánimo. Con el Señor podemos estar tranquilos, que nada nos va a separar de Él, que ni la vida ni la muerte nos va a separar de su amor. Vamos a leer en Romanos 12:15 para mirar otra manera cómo podemos animar a otros. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso se llama, hermanos, empatía. ¿Qué es empatía? Estar con el hermano que tiene esa dificultad, compartir con él y animarlo, darle palabras de aliento. Y si está feliz, también. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero no es porque me voy a sentar al pie de él a llorar. Pues yo sí soy muy llorona, yo parejo con el que llora. Pero aparte de que nosotros estamos con Él, vamos a darle una palabra de aliento, pedirle al Señor que nos traiga a nosotros esas palabras que hemos aprendido de aliento, que volvamos a su palabra y le consolemos, ¿cierto? No ponernos a llorar con el parejo, ¿cierto? Sino que le exhortemos. Hay veces uno también se aflige con ellos, sí, mi hermano, pero también pensar y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa palabra de aliento que nuestro hermano necesita en ese momento. Todo es en comunión con el Señor, que el Señor nos esté ayudando. El consolador, el primer consolador es Él. Entonces pedirle a Dios primero para que nos dé esa palabra de aliento que nuestro hermano necesita. ¿Qué textos han utilizado mis hermanos últimamente para cuando están en alguna angustia? Para mí, personalmente, el texto que me anima muchísimo es el de Romanos 8, 37 al 39. En ese texto, el Señor me habla de su amor para mí y de que nada me va a separar de su amor. Entonces, en mi vida ha sido de gran edificación y consuelo ese texto. Pero para ustedes, hermano, ¿qué textos son los que últimamente los han consolado? Copien sus notas, esos textos, porque le ayudan a que si en algún momento algún hermano se les acerca, alguna persona se les acerca de la iglesia, les pide una palabra de aliento, ustedes tengan esa palabra a la mano, porque ya la han ido aprendiendo, porque ha sido una palabra de fortaleza para su vida, la palabra que Dios usó en algún momento en su vida. Le invito a que escriba esos textos, mi hermano. Vamos ahora a la palabra primera de Pedro 5 al 7 y vamos a escribir qué palabras de ánimo encontramos en este texto. Primera de Pedro 5, 7 y luego vamos a primera de Juan 4, 4. Entonces, en primera de 5, 7 dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Escriba en sus notas, mi hermano, cuáles palabras de ánimo podemos escribir y tener aquí en esta porción de la escritura. Ahora vamos a 1 Juan 4:4, que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál palabra de ánimo hay para nosotros en este texto? Yo lo invito a que lo escriba en sus notas y que lo memoricemos, mi hermano, porque esto nos ayuda a que nosotros tengamos esa palabra siempre a la mano para ayudar a otros hermanos. Vamos a mirar ahora en Hebreos 4, del 14 al 16, para que miremos cómo el Señor nos habla de quién entiende nuestros problemas. Hebreos 4, del 14 al 16. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿quién entiende nuestros problemas? Nuestro sumo sacerdote, el que padeció también por, porque Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado según nuestra semejanza. O sea, el Señor Jesús también fue tentado y por eso se compadece de nosotros, mi hermano. No tengamos temor, no tengamos angustia, no pensemos que si sentimos angustia, que si estamos en aflicción, estamos pecando. No, mi hermano, Dios sabe por qué pasamos por estas situaciones, Dios sabe, el Señor sabe qué es lo que nosotros estamos viviendo, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él porque Él se compadece de nosotros. Él quiere que nosotros vamos y descansemos en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. En el versículo 16 nos está diciendo, acerca del mismo capítulo, mi hermano, de Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos al Señor, acercarnos a Él confiadamente. Confíe, hermano, confíe, tenga fe en Él, acérquese a Él, acérquese a Él para que tenga gracia para el oportuno socorro. Mire que Dios nos está diciendo. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Escríbanlo en sus notas, mi hermano. Entonces así, ya con lo que hemos visto, mis hermanos, hay unos claves que nosotros podemos usar para estas palabras de ánimo que nuestros hermanos necesitan en algún momento. Entonces, primero, usar palabras que alaban, estimulan y agradecen. O sea, que nosotros no lleguemos con palabras antes para, o sea, que antes desmotiven al hermano, que antes terminen de desmoronarlo, sino que le ayuden, que él se vuelva en alabanza al Señor, que en agradecimiento, que descanse en el Señor. Segundo, tratarlo con respeto y dignidad.
Cualquier sea la situación de nuestros hermanos que estén viviendo, es importante para Él y por eso la angustia. Entonces, por eso nosotros debemos entender y respetar esa situación de nuestros hermanos. Tercero, evitar criticar, gritar o ridiculizar. La situación que están viviendo nuestros hermanos y lo angustia es porque a él le afecta, ¿cierto? A cada uno afecta las cosas de manera diferente. Pero entonces nosotros por eso no vamos a ridiculizarlo o a gritarlo, ah, pero este sí es chillón, ah, pero este sí se preocupa por nada. Y ya no te dije pues, hermanos, tengamos misericordia, seamos compasivos como Jesucristo fue compasivo, ¿cierto? Compadecerse. Entonces no criticar a nuestros hermanos cuando están en sus dificultades. Cuarto, escuchar con empatía cuando otros hablan. Gozarnos con el que se goza y llorar con el que llora. Eso es empatía, hermanos. Y ponernos en su situación, pedir al Espíritu Santo, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo. Podemos pedirle que Él traiga palabra a nuestra vida para poder consolar al hermano que lo necesita. Ponernos en su lugar. Quinto, tome en serio sus temores y ayúdele a vencerlos. Como decía mi hermano, cada quien tiene su propia experiencia, su propio temor. Si a uno le da miedo, ejemplo, de la oscuridad, a mí me da miedo de las culebras, al otro le da miedo de los ratones, al otro de las cucarachas. Esto en el plano físico, pero en el plano espiritual es igual. Cada uno tiene sus temores de manera diferente. No lo critique, hermano, sino que antes ayúdele en eso que está sintiendo temor, para que confiados y aferrados a la palabra, ayudemos al hermano a salir de esa situación. Sexto, enseñe a limitar el uso de la palabra no puedo. Hermano, Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Pidámosle al Señor que traiga palabra a nuestra vida para exhortar a ese hermano que se siente derrotado, para exhortar a esa persona que está en angustia, que está en dificultad. Cuando usted ha tenido una dificultad muy grande, usted no quiere ni levantarse de la cama. Pero hay que ayudar a esos hermanos, hay que llevarles esas palabras de ánimo. Y si Dios ha permitido que hoy tengamos esta enseñanza es porque nos está hablando de que hay algunas personas a nuestro alrededor que muy probablemente lo necesitan o aún uno mismo. Hermano, ayudemos a nuestros hermanos de la fe. Ayudémosles a que no tengan esa mentalidad de que no son capaces, de que no pueden, porque en Cristo todo es posible por lo que Él ha hecho en nosotros y por la confianza que tenemos en Él. Séptimo, tome en serio sus anhelos y sueños. Tome en serio eso que el hermano está confiando en usted. Que si se acerca a usted y le cuenta y le dice, usted lo exhorte, lo ayude, no menosprecie lo que el hermano está depositando con credibilidad en usted, sino que ayúdele. Ore por ese hermano, ore con ese hermano, llévele palabras de aliento. Eso es lo que Dios nos manda a que hagamos y lo que nos ha enseñado en esta noche el Señor. Entonces, ahora para pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis hermanos? ¿A quién tenemos nosotros en esta semana que estemos nosotros con ellos, que estén necesitando? ¿Quién es ese hermano que nosotros tenemos ahí, que de pronto no le hemos escuchado, que no le hemos puesto atención, que necesita de palabras de aliento? ¿Quién es ese? Y si estamos reunidos, mis hermanos, y no encontramos en el culto una parte como que nos anime, como que nos motive,
pensemos que eso no nos aleje para congregarnos, no, sino que antes, si necesitamos una consejería con alguno de los ancianos, acerquémonos a ellos y les pidamos ayuda, o al pastor también, ¿cierto? Los ancianos de la iglesia o el pastor, para que nos ayuden a que a que no tengamos ninguna frustración cuando estemos en un culto al Señor, ¿cierto? Eso es lo que Dios nos manda. Que nosotros, mis hermanos, nos congreguemos y disfrutemos de congregarnos. Y ahora para crecer, vamos a tener para esta semana, para memorizar, ¿sí? Este es el texto que vamos a memorizar, mis hermanos, para de ahora en adelante, para que lo tengamos en cuenta. Entonces dice así, Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Otra vez. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Y adicionalmente, vamos a leer Génesis capítulos 1 al capítulo 7, un capítulo por día, para que también eso nos anime a entender Dios cómo todo lo que ha hecho, su gran creación, su misericordia, su amor, y se acuerda de nosotros. Y tiene memoria de nosotros, dice su palabra. Entonces, mi hermano, lo invito para que sea esta su tarea para esta semana y la ponga por obra. Vamos a despedirnos en oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que has permitido, Señor, que compartamos como hermanos en la fe. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Dios, porque nos has exhortado, Señor, y nos has alentado, Padre Santo, a que nos pongamos por obra a estudiar tu palabra, a que confiemos en ti, a que llevemos a ti, Señor, todas nuestras angustias, nuestras dificultades y encontremos en ti, oh Dios, el consuelo para el oportuno socorro. Y que de esta forma, Señor, también nosotros aprendamos a tener tu palabra, Señor, para consolar a otros. Gracias, Señor, porque nos enseñas y nos ayudas a que debemos vivir como hermanos de la fe, acompañándonos, alentándonos, animándonos unos a otros. Que entendamos a nuestros hermanos cuando están en angustia, que no pensemos que ellos están en pecado o que están, Señor, perdiendo tiempo, Padre Santo, sino que tú, oh Dios, has dispuesto de todas las cosas, Padre Santo, para que nosotros les ayudemos, les consolemos, Señor. Nos disponemos pues en tus manos para seguir, Padre Santo, en esta semana. Te entregamos esta semana, te entrego mis hermanos, Señor. Te pido, Padre Santo, que los guardes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo para que vuelvan y lean las afirmaciones que tuvimos al principio de la clase y repitan o las escriban ahora si fue falso o verdadero, la forma correcta como lo abordaron. Hermanos, feliz noche, que el Señor les bendiga.